Que Pellegrini, uno de los más influyentes profesionales que ha hecho una tarea histórica en San Luis, convirtiendo al hospital donde ponían a la gente con problemas mentales como si estuvieran delincuentes en cárcel, tenían miedo algunos empleados que si los soltaban mataran a alguno de los auxiliares del hospital, pero además fue su experiencia una gran influencia para la sanción de la ley de salud mental de años posteriores. Y además fue fantástico porque con el contacto con los chicos en la familia mejoraban un montón los locos. Una gran tarea que algún día le vamos a preguntar particularmente. Pero hoy le habíamos pedido que a ver si podíamos tener un perfil de la gente que está con más poder en lo público, ¿no? En esta situación de la sociedad. Buen día, Jorge Pellegrini. Gracias por la invitación. Yo los escuché bien y preguntaba, me pareció que estaba Horacio del Prado ahí, escuché la voz yo de él. Es la voz de él y él también. Sí, estamos cerca del estadio de Núñez, del estadio de River Plate. Ahí estamos ubicados. Claro. Hablas con la el enorme respaldo moral que te da la proximidad con el más monumental. Vemos. Jorge. Me parece que no tengo yo eco ahí con la banda roja, pero igual. Hay de todo, sí, el perfil. Hay grande. El perfil. Hemos conversado alguna vez. El año pasado lo hemos conversado, creo, Martín. Sí. Y yo creo que el perfil con el cual debe definirse o puede definirse es un perfil político. Sí. Yo sé que hay muchos compañeros que se preguntan por la salud psíquica del presidente y de quienes lo acompañan. Yo te decía creo que fue el año pasado, que para la política de sadismo, para la política de hacer sufrir, particularmente a los que ya vienen sufriendo históricamente en la Argentina, es necesario que el que aparezca o los que aparezcan aplicando esta política inhumana no tengan un rostro apaciblemente humano, sean esto que tenemos acá, esto que estamos viendo, esto que produce la risotada cuando hacen sufrir ellos mismos. Y hubo un hecho que creo que confirmó esto que yo pienso desde ya, que hay otras, y puede haber otras opiniones, pero la promesa de no usar más lenguaje vivo, de no insultar, que no sé si ha cumplido, pero hubo por lo menos los días posteriores, las semanas posteriores, yo no registro, ustedes son más, voz más autorizada que yo para decir esto, pero yo no registré que hubiera insultos, pero siguió habiendo insultos en los hechos, porque lo que se hace sufrir a los más sufridos, a los más castigados, hablo por ejemplo del tema de los discapacitados, ese es un insulto a 45 millones en hechos, pero retomando la promesa, quien se animó a hacer esa promesa mostró claramente que sus
insultos, sus ofensas, no eran producto de un exabrupto o de un mal momento o de lo que llamaríamos en la calle una calentura, algo que no se puede controlar. No, él dijo que lo podía controlar y en los días posteriores creo que lo controló, lo cual habla que efectivamente es un papel al estilo de los roles teatrales que viene desempeñando con absoluta fidelidad a la política que se viene ejecutando. Es una política cruel y que necesita que la personifique a alguien que se burla del dolor ajeno, pero particularmente del dolor que él produce y del dolor de aquellos que no tienen mucha capacidad de negociación social, aquellos que están castigados por la pobreza, por la falta de salud. De modo que creo que es aún peor porque esta puesta en escena a la que asistimos diariamente en la Argentina no es el anuncio de una obra de teatro que se dé en la calle Corrientes, es la continuidad de una práctica desde la dirección del Estado, nada menos, de alguien que está allí, y lo dijo con bastante seriedad porque lo está haciendo, está allí para destruirlo. Entonces, me parece que el perfil sigue siendo ese, pero más grave. Jorge, Y un aporte, hay... Sí. Plaza Horas hoy, un aporte. Esta semana hubo un episodio muy fuerte por el cual el famoso Gordo Dan, que es un vocero, digamos, extraoficial, pero vocero al fin de Milei y compañía, donde se mandó una brutalidad total sobre discapacidad, acusando al senador juez de no sé qué cosas, ya, ¿no? Irreproducibles. Por la hija. Y a tal punto que Guillermo Franco tuvo que salir a, digamos, a pegarle un sopapo a Dan para que se callara, porque fue tal la brutalidad. Quiere decir que el gobierno, Milei y su gente más cercana, está reconsiderando eso de los insultos claramente, aunque no la política, me parece. Es una apreciación que tengo. No, la política no hay ningún índice de que consideren cambiarla, pero es muy interesante lo que vos decís, porque creo que refuerza este análisis. En esta puesta en escena, no solo está el hombre de las risotadas y el que se ríe del dolor que produce, está también el gordo, le dicen, ¿no? ¿Vos te acordás cuando nosotros éramos chicos? Sí. En la barra los gordos eran los que permitían decir cualquier barbaridad total, cuando se jugaba al fútbol iban siempre al arco porque no embocaban una en la pelota. Claro. Pero también en esa puesta en escena aparece otro personaje, que es el señor jefe de gabinete, creo que, ¿no? De ministros, que representa otro papel, es el hombre serio, es el hombre que lo puede llamar al gordito que va al arco y tirarle de las orejas y decirle, no, mirá, tanto no podés un poco, porque entonces el gordito que va al arco después le recuerda que tiene una historia, que esto es lo grave que está sucediendo, porque todos los que estamos acá, no solo por edad, sino por trayectoria social, vos, Horacio, yo, qué sé yo, los que escuchan, tenemos una historia. Después esa historia tendrá colores, matices, somos responsables de lo que hemos hecho.
y somos responsables sociales, no responsables judiciales, porque el delito no es nuestro hábito. Pero acá parece, en este escenario, parece que todos cultivan el oficio de no tener historia. La señora jefa, la señora secretaria general de la presidencia, es todo presente, no hay historia, y es una mujer que por los años que tiene, por algún lugar tiene que haber pasado, algo tiene que haber hecho. ¿Cómo llegó hasta acá? La idea que van creando, que han ido creando y que se está desmoronando, es que se trata de gente tan nueva, tan desligada y tan lejana a toda responsabilidad política, que ni siquiera tienen pasado, y sí tienen pasado, como tenemos todos. Ahora, ¿por qué lo custodian tanto? Porque es parte yo no digo que estén escondiendo hechos punibles, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que es parte de la puesta en escena. Somos tan nuevos que como los bebés o los pibes del jardín de infantes no tenemos historia de la cual tengamos que hacernos cargo, y todos ellos tienen historia. Y eso es lo que el doctor, porque es médico, el doctor, ese gordito que va al arco, es médico, es decir, tiene juramento hipocrático que lo obliga a decir la verdad. Y le recuerda él al señor serio del escenario, el que incluso cuando habla tiene toda una actitud que a uno lo hace bueno, le da ganas de ponerse saco y corbata, aunque sea para escucharlo, porque es un hombre muy serio. Ese hombre no puede tener deudas con el pasado, y no va este gordito del arco y le recuerda que él también tiene una historia. Entonces, esta puesta en escena que algunos amigos, compañeros quieren darle traducción psiquiátrica, yo no se la doy, porque no les quiero regalar esa esa excusa, no les quiero regalar esa situación. Exacto. No, miren, tampoco lo firmaría, ¿no? El tema de un psicodiagnóstico, porque no corresponde. Me parece que la psiquiatría es una cosa, la política es otra, las estafas son otra cosa, son delitos, las coimas son delitos y requieren tratamiento distinto. En un caso el tratamiento es médico, en otro el tratamiento es político y en otro el tratamiento es judicial. Y ellos me parece que están tratando de confundir los tratamientos en este momento. Esta es una impresión que tengo, que nos confundamos en el tratamiento. Yo creo que acá no hay que confundir el tratamiento. El tratamiento tiene que ser político y creo que tienen que ser analizados políticamente, tratados políticamente y derrotados políticamente, para lo cual hace falta que haya ideas, que haya propuestas y que haya lo que en este momento no hay, que es un diálogo que se hace por encima de los insultos, pero no con quien insulta, que si quiere participar del diálogo bien, y sino con el pueblo. El pueblo está necesitando diálogo, el pueblo está necesitando que aparezcan mensajes que digan el país se va a reindustrializar de esta manera. La deuda que hay que pagar es la deuda con aquellos que están sangrando. La Argentina tiene que tener una posición de principios frente a la cruel masacre de Gaza. La Argentina tiene que fijar una posición de principios como siempre fijó, ¿no? Cuando Irigoyen dijo
en plena Primera Guerra Mundial, los pueblos son sagrados para los pueblos, como las naciones son sagradas para las naciones. Eso hoy, con la política de ocupación y exterminio de Gaza, tiene mucha vigencia, y nosotros tenemos que exigir y empezar por nosotros por pronunciarnos. Eso es lo que me parece nuestra población está necesitando, cuyo estado de ánimo, vos me lo preguntaste la vez pasada, no sé si te acordás, Martín, Sí. que fue hace como 2 meses, que yo te dije no me animo a responderte eso, ¿te acordás? Sí, Fue sí. sobre el final de la entrevista. No, yo lo que Yo veía es creo que yo lo que veía es una ideología de época instalada a partir de distintos personajes y de distintas prácticas del comportamiento de los medios y demás, que merecían una mirada más seria que la nuestra, ¿no? Por eso te lo propusimos. Y está muy bien lo que decís, y está muy claro. Y siempre te agradezco tu Mirá, propio razonamiento, que tiene mucha experiencia, pero también mucho criterio. Mira, yo cambié de posición, no cambié de posición, perdón. Hoy me animo, a riesgo de equivocarme, ¿no? Pero me animo a responderte a aquella pregunta que te dije, mira Martín, no me animo a responderte porque no tengo sobre el estado de ánimo que yo percibía, que es tan válido como el que puede percibir cualquier persona. Pero a mí los hechos, el supermercado, la calle, los miércoles de jubilados, porque ya los miércoles son de jubilados, como en una época los jueves fueron de los familiares, bueno, ahora los miércoles son de los jubilados, se instaló algo que se quiere responder y descalificar diciendo son pocos, no son muchos. Cuando lo principal es que son y que instalaron un tiempo y un espacio que se sabe claramente que es para reclamar derechos justos, y que ahí aparece otra escena que es la respuesta, la única respuesta que ensaya el gobierno nacional, que es la de una violencia tan exagerada como los insultos. No sé si me explico. Está claro. Se ha instalado un día de la semana que todos lo sabemos. El otro día me decía una amiga de Río Negro que iba a Buenos Aires a un congreso, nos encontrábamos allá, y me dice, che, yo primero voy a ir a congreso. Digamos, como que parte de la vida de un sector de la población, yo no digo de los 40 y pico de millones, pero si ha instalado algo, hay una situación de no ya solo de pérdida de temor, sino de deseo de expresarse y de actos de expresarse. De tomar partido. Exacto. Y es un partido de oposición, es un partido no hablo de un partido, como decís vos, de tomar partido, de fijar una posición. La posición es basta, por acá no, basta, por acá no. Este no es el camino, basta. No importa si el que lo dice creyó en este camino o nunca creyó. Ahora se está produciendo una confluencia, digamos, más allá de lo que cada uno decidió hace 2 años, que crece, que es por acá no. Ahora, yo no sé qué traducción electoral esto va a tener hoy y dentro de 2 meses, pero en las elecciones que ya pasaron, que son creo que 7 u 8, ¿no? Más o menos, hubo una expresión. Yo el otro día, cuando charlamos con vos, lo dije, que es: yo a votar no voy,
y eso está adquiriendo el volumen de la mitad del padrón. Y la mitad del padrón no es la mitad de la población, porque en el padrón está recortado para quienes pueden votar, no para los extranjeros que votan solo las municipales, y para los jóvenes. Pero hay un hacerse el distraído, y muchos opinólogos se hacen los distraídos, con que hay un sector creciente en la población que dice, yo de esto no participo. Ahora, ¿qué es esto? Yo creo que hay varios elementos ahí, pero ahí lo que hay es una nueva manifestación de rechazo a un sistema de representación que no va más y que se trampea de cualquier manera, que se le busca segunda vuelta, tercera vuelta, no sé cuántas cosas, y no va más. Pero seamos justos, salvo los grandes hechos políticos nacionales como fue la llegada de Irigoyen en el 16, la llegada de Juan Domingo Perón en todas sus oportunidades, el sistema electoral que fija la Constitución y que reformó la Constitución del 94 no expresa el modo de sentirse y de ser representado que siempre tuvo el pueblo argentino. Eso es algo que se le impuso a la población, un sistema de representación que particularmente en los momentos de crisis muestra que no va más. Mirá, vos te acordás muy bien de la crisis del 2001, todos la recordamos, que fue en diciembre. Ahora, en noviembre había habido elecciones, y eso no nos acordamos tanto. Y en esas elecciones había habido una abstención electoral del 37%. Es decir, nuevamente un sector de la población había dicho, yo de eso no participo. Y ahora viene gritándolo, provincia por provincia, no voy, no voy, no voy. Entonces, yo veo que a veces se condena, pero el no voy está acompañado por otra cosa que tampoco se habla, que es el voto en blanco. Hay lugares donde el voto en blanco ha tenido un peso muy grande. Acá en la provincia de San Luis, en un lugar que es históricamente trabajador, luchador, peronista, Villa Mercedes, el voto en blanco salió en segundo lugar. Y tuvo más votos el voto en blanco que el Partido Justicialista. Y la abstención fue muy alta. Entonces, ¿vamos a leer eso o no lo vamos a leer? Vamos a salir al encuentro de eso. Y para salir al encuentro de eso, que además tiene un estado de ánimo que se está caldeando, me parece que esa es falta de decir, yo propongo que vayamos por acá, que se acabe esta miserable pelea entre candidatos, que se termine con que la lapicera define al candidato y que el pueblo diga, mira, ¿cómo es esto? Si no, las elecciones son legales pero no son legítimas. Ahí te suma Horacio del Prado, que te quiere, como buen hincha de River, te quiere acercar un mimo. Tirarle una pared, un centro al doctor Pellegrini. ¿Qué es esto, Jorge? Retomando un poco lo que te preguntó Plaza ahora en el comienzo de la conversación. Esta crisis del sistema estalla por todos los datos que tienen que ver con la salud. Las coimas son con el sistema de salud, la traición al presidente de su reunión es el secretario de Discapacidad, el fentanilo provoca una tendal de víctimas anónimas, también en el sistema de salud. ¿Qué interpretación tiene de tu mirada como hombre de la salud que esto estalle por ese lado? El Garrahan, el hospital Garrahan. El Garrahan. El gordo Dan es médico. Tu colega Jorge Nelson Castro hace diagnósticos ahora del perfil mental psiquiátrico del presidente, ahora cuando han resuelto soltarle la mano. Hay un conglomerado de cosas de la salud
que le estallan en la mano. ¿Por qué? Vos tenés presente que yo no te eché en cara a los colegas que vos tenés, vos me estás echando en Estoy cara. rodeado. Estamos rodeados, por eso cambié el tema. Cambié el tema porque estamos rodeados. Porque me echás en cara a un colega, eso no se hace. No, yo creo que la pregunta tuya es una pregunta que, mira, el viernes vamos a hacer un encuentro latinoamericano que yo le mandé ahí a Martín el aviso sobre estos temas. Y tocaste la palabra fentanilo. Esa no es, el fentanilo no es una aspirina. El fentanilo es un arma de guerra. El fentanilo es el responsable de la crisis, de lo que se llama en Estados Unidos la crisis opiácea. El fentanilo es una droga que produce adicción muy rápidamente y sus efectos son 3 o 4 o 5 veces superiores a los de la heroína. Dentro de lo que es el narcotráfico, el fentanilo es la nave insignia hoy por hoy. En Estados Unidos, cuya expectativa de vida era de 81 años, vale decir, una persona que nace hoy, en base al desarrollo social, económico, como a la vida, podía pensar en Estados Unidos vivir 81 años. Era el primero, el más largo en el mundo. En virtud de la crisis opiácea, se produjeron en Estados Unidos 210.000 suicidios en un año por fentanilo. Hablo de suicidio, nada más. Las consecuencias del fentanilo, ustedes seguro que las han visto porque son gente de la prensa, de los medios. En esas filmaciones en Nueva York, donde hay un barrio entero de chicos zombies, ya empieza a haber zombies en la Argentina, ¿no? Bueno, como consecuencia de la crisis opiácea, producida por el consumo de fentanilo, que es el que va a la cabeza de los consumos de drogas adictivas, Estados Unidos bajó su expectativa de vida de 81 años a 79, 2 años. Es una cosa de una dimensión humana y sanitaria y política inmensa, y Estados Unidos cayó en el ranking, no recuerdo, al 8º, 9º lugar, no recuerdo bien. Entonces, estamos hablando de armas de guerra cuando hablamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de sustancias que son manejadas no solo como un negocio gigantesco, que es un negocio al contado, porque nadie compra sustancias adictivas con la tarjeta y en cuotas. Eso no existe. Es cash el negocio, como el de las armas. Entonces, esto que vos señalás, Horacio, que está sucediendo en la Argentina, no es un descuido. Porque estamos hablando que llevamos ya con el fentanilo 130 y algo de muertos, pero hay que recordar que hace 2 años y medio, en Buenos Aires, producto de una droga en mal estado, como se la llamó, y que después no se investigó, pero era fentanilo, murieron en Hurlingham 29 personas, en Rosario 5, y en el Servicio Penitenciario Federal 4. Vos decís, ¿cómo? ¿Los presos? Sí, los presos consumen también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Estado que se equivoca o de un Estado que es parte del problema del narcotráfico en la Argentina? O de exterminio, ¿no? Lógico.
Jorge. Tordo, Diego Carbone, ¿cómo está? Sí. Guarda que está mi nieto llegando y Martín sabe que ahí ya estoy en otro espacio. Sí. ¿Cómo lo consideramos este muchacho? ¿Es un malvado o le fallan 2 o 3 tornillos? No, yo creo que es el político necesario para una política que tiene aspectos de exterminio social, de entrega nacional, de alianza con las potencias más belicistas y crueles. Hablo de Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Hablo de un sujeto que necesita avanzar en la entrega no ya solo del patrimonio, sino de lo más rico del patrimonio nacional, que es el pueblo argentino. Y para eso hace falta gente como esta. Hace falta gente como Sturzenegger. Hace falta un hombre serio, cejijunto, como el jefe de gabinete, que ejecuta esta política. Pero unos hacen un papel, otros hacen otro, pero la obra teatral que hacen es la misma, ¿no? Ahí juegan todos. Jorge Pellegrini, te agradecemos muchísimo este rato que nos has dedicado. Y muchos se olvidan de que Franco era el chinchorro de Paco Manrique. Bueno. No lo sé. Hombre de la Sí, era el vicepresidente de la fórmula de Manrique. La última vez que se presentó. No, si de eso me acuerdo, porque soy veterano. De eso me acuerdo. Bueno, para esta política tenés que rejuntar eso, tenés que rejuntar personas como Patricia Bullrich, porque todos hablamos con preocupación del presidente, pero si de mi seguridad, de la seguridad de mi familia, se ocupa esa señora perteneciente a una familia cuyo abolengo en los últimos 2 siglos siempre estuvo de un lado sumamente peligroso para el pueblo. Y la verdad es que la obra teatral esta es más que todo una obra de terror, ¿no? Ahora sí, te dejamos con tu nieto, Jorge. Muy fuerte abrazo. Gracias por... Te extrañaba. Gracias. Abrazo. Un gran afecto y un gran respeto. Y Horacio, este año vamos a tener que volver a festejar el campeonato. ¿Qué va a hacer? Bueno, Dios te oiga, así nos distraemos un poco, ¿no? El opio de los pueblos, yo me voy ahí, me mando con la tribuna. Es una adicción que tenemos. Sí, ¿qué vamos a hacer? Peor es ser de Boca, Jorge, quédate tranquilo. A mucha honra. Chao, A mucha un honra. abrazo.